Bueno, buenos días a todos los que nos estéis escuchando. Bueno, hoy es un encuentro un poco curioso para mí. Vamos a hablar de opciones no nacionalistas desde el punto de vista de la isla. Y para ello tenemos, bueno, a Michael Arista Salado, que es el presidente de la Asociación de Autonomía Concertada para Cuba. Tenemos a Ferran Núñez, al profesor Ferran Núñez, que es también el fundador de esta asociación. Y tenemos al periodista independiente y articulista de Cuba Encuentro, José Gabriel Barrenechea, que bueno, ya los que han visto más, los que habéis visto más encuentros de estos nuestros, lo conoceréis ya a la figura. Bueno, voy a darle la palabra al profesor Ferran Núñez para que nos hable de su proyecto y que podamos saber no solamente la historia de este proyecto, de dónde sale la idea, vuestra idea, sino también en el punto en el que estáis ahora, que es lo más importante, en qué estáis trabajando en este momento. Así que bueno, sin más, Ferran, cuéntanos un poco. Bueno, muchas gracias, Thais, por la invitación. También muchas gracias a tus invitados y, por supuesto, a todas las personas que te siguen en este espacio en tu casa, ¿no? Bueno, la Asociación Autonomía Concertada para Cuba es una idea que viene de la continuidad. La idea de la reunificación de Cuba con España, o la idea de la revisión de la historia cubana, es vieja, empezó prácticamente desde el principio de la República de Cuba, pero lo más interesante que ocurrió con respecto a mi punto de vista personal es que en el año 2012 el gobierno español aprobó la ley de memoria histórica y entonces en ese momento eh, todos los cubanos de la isla empezaron a desenterrar a sus ancestros para poder obtener el pasaporte español y con esto, bueno, tener una opción. No lo hacían por patriotismo, sino lo hacían desde el punto de vista práctico para tener un pasaporte europeo y con esto poder moverse, salir, entrar de Cuba fácilmente Ferran, y todo. perdóname que te interrumpa. O sea, Sí, lo que tú estás comentando es que vuestra asociación lo que dice es que Cuba debe ser española. a ver, no, la sociedad, en ese momento no estábamos defendiendo, nunca la idea fue que Cuba volviera a ser española. Mi idea inicial al principio era resolver el problema de la nacionalidad de los cubanos. Es decir, yo decía, me dije, lo que ocurrió en ese momento era que mi padre quería, fue un asunto personal, mi padre quería que yo lo ayudara para obtener los papeles de, eh, para ser español, porque bueno, había que escribir a los registros civiles y todo era un poco complicado. Y entonces yo me dije, bueno, si el problema de mi padre es el problema de mi padre, pero es que el problema de mi padre se puede extender a prácticamente a toda la población cubana. Entonces yo me empecé a partir de ahí a investigar y me dije, bueno, efectivamente la idea sería que no solamente mi padre tuviera la nacionalidad española, sino que todos los cubanos tuvieran la nacionalidad española. Y claro, la segunda idea que desciende, que se desprende de de esa apreciación inicial es que, bueno, si todo en Cuba se convierte en Cuba, en lugar de, en este momento hay 300.000 ciudadanos españoles, y en lugar de haber 300.000 ciudadanos españoles hay 7 millones, pues entonces, bueno, habría que plantearse las cosas de manera diferente. Pero empezó como una idea de resolver el problema de mi padre y luego hacerlo extensible a toda la población cubana, porque todos los cubanos en su gran mayoría son descendientes españoles una parte y una gran parte de los cubanos bueno, eran españoles porque Cuba era un territorio español. Y entonces, bueno, esta fue la idea. Entonces, a mí eso se me ocurrió un día tranquilo, a la ocasión de esta situación. Y entonces empecé a investigar y un amigo aquí en París me dice, sí, pero eso ya se le ocurrió a un señor en Miami eh, que tiene un blog que se llama Cuba Española, por eso está esta confusión, ¿no? Ese blog que se llamaba Cuba Española y que se llamaba José Ramón Morales, ya fallecido. Y José Ramón Morales, dentro de su blog, hacía cosas muy interesantes, ¿no? Hacía como una especie de revisionismo histórico en el cual, bueno, criticaba a los próceres y daba una visión diferente que a mí me pareció que en ese momento yo no la conocía.
porque yo soy un puro producto de la revolución, vamos a decir. Es decir, yo nunca en ningún momento de mi vida, antes de tener los problemas políticos que tuve, antes de salir de Cuba, me había planteado problemas, es decir, discutir la historia de Cuba y, bueno, Cuba, por ejemplo, una de las cosas que así que a mí siempre me había parecido muy interesante o que, indiscutible era que, bueno, los mambises habían ganado la guerra de Cuba, por ejemplo, bueno, cosas así. Y yo, claro, viendo ese tipo de cosas, pues decidí, teniendo, por supuesto, una formación francesa en lengua, literatura y civilización, que es más o menos una cosa que corresponde con la historia, la literatura, una mezcla, ¿no? Una cosa que sería en Cuba filología, algo así, ¿no? Esto me permitió justamente interesarme más a fondo sobre este asunto e ir descubriendo ciertas cosas, no solamente para apoyar la idea de la nacionalidad de los cubanos, sino también la idea de revisar completamente la historia de Cuba que ha sido manipulada no solamente por el castrismo, sino también por la república, porque había que hacer una nación, había que construir un país y si el costo de eso era inventarse una historia paralela, pues eso fue lo que se hizo, ¿no? Bueno, pero a ver, Y aquí vuelvo a meter sí, la cosa. O sea, venga, venga, venga. una cosa no implica la otra. O sea, el hecho Sí. de que la historia haya sido tergiversada, eso A- lo sabemos casi, lo sabemos todos, pero eso no implica necesariamente que a- Cuba no pueda tener una autonomía o no pueda ser un país Aquí convergen dos ideas, independiente. dos, por un lado, José Ramón Morales estaba, ahora vamos a publicar, por ejemplo, su primer episodio, su primer capítulo en YouTube, y es muy interesante porque él dice, he descubierto, o sea, él se presenta como, he descubierto una cantidad de cosas que tengo que compartirla con todos ustedes. Es decir, la sensación de pérdida del conocimiento, de pérdida de una parte de nuestra identidad, es realmente es no menor. Entonces, la forma en que él se presenta es como que he descubierto una cantidad de cosas, he descubierto esto y lo otro. Y entonces, él empieza a plantearse una serie de preguntas que parecen muy inocentes, pero que desentrañan, o sea, empieza esta madeja y la conclusión que se deriva de eso es que hemos tergiversado la historia, sobre todo para justificar la existencia del Estado cubano. Paralelamente, Ferran Núñez llega a la misma conclusión y entonces entienden los dos, pero José Ramón Morales muere, que el Tratado de París desnaturaliza a los cubanos. Es decir, la ciudadanía originaria y la que habían usado y tenido por 4 siglos de manera ininterrumpida y pacífica fue la ciudadanía española. Entonces, el artículo 9 del Tratado de París, que es el tratado, que es el documento, el instrumento jurídico que pone fin a la guerra hispanoamericana, pues sencillamente dice, los súbditos españoles naturales de la península, para conservar su nacionalidad española, deben hacer un registro, deben registrarse ante una oficina. Esto, además de que es ilegal, desconoce la ciudadanía originaria de los naturales de Cuba y Puerto Rico, que eran españoles. Entonces, esta desnaturalización masiva y forzosa es inconstitucional y es ilegal, porque no está permitido ni por el derecho español, ni por el derecho internacional, ni por el derecho norteamericano. Porque la ciudadanía es una intimidad personal, personalísima. Entonces, sobre esta historia se ha ido echando tierra y entonces el punto, quiero decir, intelectuales como Rafael María de Labra, por ejemplo, el Marqués de Olivar, lo dijeron, pero en un ciclo muy reducido. El Marqués de Olivar murió, Rafael María de Labra murió en el año 13, entonces nadie más habló de eso. Entonces la idea era cómo lograr la denuncia, la derogación de ese artículo para que los cubanos restablezcan esa intimidad que es mucho más antigua y que por supuesto tiene precedencia. Lo bueno de esta opción es que además de que es un problema de justicia, puede ser puede agujerear la dictadura, porque entonces el Estado Claro, es la pierde masa, consecuencia. y los cubanos pueden irse finalmente. Y por otra parte, si es masiva, O pues pueden la Unión votar. Europea y Estados Unidos tienen que mirar, tienen que mirar a Cuba de otra manera. Bueno, a ver, Entonces, pero esa es la esencia.
Pero vamos a ir aclarando cosas para que la gente un poquito que nos está oyendo, porque a lo mejor pueden decir, a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, vosotros lo que decís es que hay una fundamentación histórica, que la historia justifica, la historia real, no la que nos han tergiversado, sino la historia real, justifica el hecho de que los cubanos en realidad tenemos derecho a ser españoles, puesto que fuimos durante mucho tiempo españoles y que podemos recuperar ese derecho a ser españoles como tal. Cuba podría ser la derivación de eso, la consecuencia. Cuba debería ser una especie de autonomía de No, no. España, Sí, Debería no, podría ser como podría ser una consecuencia especie de de un autonomía voto, de España. naturalmente, por supuesto. O sea que pero vosotros eso, en realidad no creéis que Cuba tenga una entidad suficiente para ser un país independiente, independientemente de la historia, ¿eh? O sea, No, no, vamos a ver, por eso yo espera, 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 quería, espera. Vamos, voy a darle un sí, momentito porque se ha saltado, sí, sí. Se ha saltado perdón, a José Gabriel. Bien hecho, Eh, Michael, bien hecho porque caía muy bien que te saltaras a José claro. Gabriel. Pero mm, ahora vamos a ver un poquito, 5 minutos. Yo voy a ir haciendo dos preguntas, porque en realidad, vale, vale, vale. en fin, o sea, algunas Tú cosas tienes tus propias no implican curiosidades. otras. Yo Puedes, sé que tú Exacto, tienes tus propias exacto. inquietudes. La Vale, decisión de Cuba pregunta. como España es una decisión del soberano. Solo el soberano Exactamente. puede hacer tomar Nosotros esa no decisión. tenemos nada que ver con ese asunto. Exacto. bueno, Pero vamos a pasar a José Gabriel y luego vemos a Ferran y luego vemos Vale. a Michael y así. A ver, José Gabriel, que esto va a estar interesante. A ver, yo tengo una posición un poco más amplia. Yo, evidentemente, a ver, sentimentalmente yo preferiría que Cuba, de lo que voy a decir a partir de ahora, se reintegrara realmente a España o un imperio español, ojalá surgiera eso. ¿No? O sea que Yo la lo veo opción de que muy... Cuba sea un país independiente ni te la planteas. ¿Por Ahí qué? vamos, ahí es donde vamos, te voy a explicar por qué yo llego a esa opción. O sea, yo recuerdo, dice Ferran hizo más o menos una historia de cómo él llega a lo que él llegó. Yo recuerdo como en el año 79, 80, que yo estaba viendo el final de las Olimpiadas del 80, precisamente. Y estaba mi papá sentado en el sillón con su periódico enorme de aquella época, los Granma, que eran enormes. Mi papá prácticamente yo, lo con un bigote entre canas y ojos claros. Estaba leyendo su periódico y yo le pregunto, papi, ¿por qué no nos anexamos a la Unión Soviética como el 16, las 16 repúblicas? Mi papá bajó el periódico, me miró con una cara así y se quedó porque él era él también tenía su duda. ¿De dónde sale esta idea? Yo he estado estudiando historia de Cuba durante mucho tiempo. O sea, yo hubo un tiempo que no estudiaba la historia de Cuba. Me parecía muy ridículo la historia de Cuba, un pequeño país. Yo tuve una educación en los años soviéticos en lo que se educaba para una concepción global y prácticamente tenía una visión europeísta. Y la sigo teniendo. Eh, pero Se daba yo historia de Roma y cuando me todo. reintegro a ese nacionalismo, a intentar ver esa historia cubana, empiezo a ver cosas que ya no me encajan muy bien. Y entonces yo llego a una conclusión con el paso del tiempo, que es la siguiente, para no abundarte mucho. Que en Cuba tenemos, voy a dártelo en términos marxistas, una superestructura nacionalista. Se ha creado un ideario nacionalista, todo un imaginario, una historia, porque la historia realmente, la historia real, eso puede ser que exista en alguna parte del pasado, pero normalmente lo que hacemos los seres humanos es una reinterpretación de eso que está ahí, en base a lo que nos interesa a nosotros, a donde queremos llegar, qué creemos que somos, etc. Y esa historia, lo que me dice a mí cuando voy al fondo es lo siguiente, que tenemos toda esa armazón de un Estado independiente sobre una base económica que no realmente permite esto, porque incluso la base económica cubana a partir de 1880 es nuestra relación de venta de azúcar a los Estados Unidos. Ya nosotros no nos relacionábamos económicamente prácticamente con España, teníamos una relación económica, pero había pasado a un segundo plano. Nuestra Mm, metrópolis económica eran los Estados Unidos, porque nosotros éramos necesarias y somos exactamente. necesariamente una economía complementaria de una metrópoli económica. Surgimos como eso y por nuestro tamaño, por los recursos que tenemos, las dimensiones de nuestra, bueno, de nuestra demografía, nuestra historia, Sobre incluso todo, hoy que no hay caña, somos realmente una dependencia económica, o sea, vamos a ponerlo así, somos una economía complementaria de algo más grande. Nosotros surgimos en la modernidad como parte de un sistema mundial. Nosotros no, tal vez no seamos como otros estados que empezaron desde cero y empezaron a desarrollar una economía y se unificaron al proceso de globalización mundial este que viene
desde Venecia, Génova, no. Nosotros nacimos dentro de ese periodo. Estamos condicionados desde un inicio por ese periodo. Y realmente nosotros dependemos de los Estados Unidos. Sin embargo, el nacionalismo cubano, por necesidad, porque todo nacionalismo es lo siguiente: yo soy esto y no soy aquello. Y en Cuba es muy complejo, no voy a entrar en eso ahora, pero lo que quiero ser y no soy, o ellos quieren que yo sea, yo quiero ser y ellos no creen que yo sea, y ahí hay un complejo, es con los Estados Unidos. O sea, y nosotros hemos desarrollado nuestro nacionalismo, no solo el castrismo, desarrolló una relación anómala con los Estados Unidos, que es precisamente nuestro complemento económico. Y de ahí viene lo que yo digo, que es que la independencia de Cuba, por esto mismo, porque nace de hecho dentro de un sistema de relaciones internacionales, no es que llegó a él, es que nació dentro de él, que está relacionada a una potencia, en este caso los Estados Unidos en un principio, nos lleva a nosotros necesariamente a crear ese nacionalismo, porque hay ciertas cosas que ahora no puedo explicar aquí porque sería más de 5 minutos, pero que nos llevan a eso. Yo en la base lo que digo es eso: hay una base económica que no justifica realmente el nivel o las aspiraciones del nacionalismo cubano, que por demás no puede ser, él mismo no puede disminuirse, y que el castrismo solamente es eso. El castrismo es una evolución a través de la República de ese nacionalismo, de ese acrecentamiento que en determinadas condiciones en los años 60, en determinadas condiciones globales, geopolíticas, logra llegar al poder, logra intentar realizar su sueño en los años 60. Después se da cuenta de que no es así y tiene que ir a buscarse otra metrópolis económica, que es lo que yo me doy cuenta ya en los años 80, que nosotros realmente éramos parte de un sistema, no éramos algo independiente. Y creo que es ahí donde está la cosa. O sea, evidentemente, si nosotros pudiéramos regresar a España, que no creo que, a ver, sería para entrar a la Unión Europea, pero que yo no creo que realmente sea algo realista ahora, fundamentalmente por la política española, la cual yo desconozco. Yo ahí no puedo hablar muy claramente. Yo conozco la política americana, conozco bastante bien la política americana, me he dedicado bastante a seguir la política americana, fundamentalmente después que tengo internet abierto. Antes tenía criterios un poco extraños, pero he cambiado en los últimos 4 años bastante. Pero yo sí creo que hay más posibilidades con la con la anexión a los Estados Unidos, que por demás yo veo como un gesto a favor de la hispanidad, y ahí me quedo. O sea, yo creo que realmente como hacen los espaldas mojadas que han ido hispanizando los Estados Unidos, A ver, yo A caballero. creo ver, que el gesto de que a ver, Cuba a se ver, sumara Espérate, sería, Michael. y ahí lo dejo. Vamos a organizar un poquito esta conversación. Vamos a organizar. O sea, porque aquí yo veo Dime. dos lados. Por un lado, ¿acaso Cuba no puede ser independiente? Aquí, José Gabriel, tú has dado algunos argumentos que a mí no me convencen en absoluto. Tú has dicho que por tamaño, por recursos, por demografía. Perdonad. O sea, por un Sí, lado, Por vale, vale. nacionalismo. la parte de la argumentación de que por qué razón Cuba no puede ser independiente. Yo creo que hay países pequeñísimos, con poquísimos recursos naturales, con muy poca gente y que son perfectamente independientes, y que yo creo que Cuba, y más en la era en la que estamos, que es la era de la información, yo creo que Cuba tiene talento suficiente y tiene cabeza pero suficiente Barrenechea y y Núñez puede tienen que ser desarrollar comunitarios. perfectamente sus recursos. Espera, por un lado, o sea, podemos hablar de eso. O sea, ¿por qué razón Cuba no puede ser independiente? ¿Por qué razón? Pero es ¿Vale? que ellos Y no por hablan otro por lado, autonomía concertada para Cuba. espérate, Arista, El que habla por autonomía concertada para Cuba soy yo. espérate, Michael. Y yo, Deja a Y Michael, por deja otro a lado Michael. tenemos la otra parte de la conversación, ¿no? Por un lado, ¿por qué Cuba no puede ser independiente? Y por otro lado, ¿quién va a cargar con Cuba? O sea, ¿quién va a comerse el marrón ese? ¿Quién se quiere comer ese marrón? ¿Quién en este mundo quiere? O sea, Mm. ¿cuánto va a costar levantar ese país? O sea, ¿quién va a decir, yo con todos los problemas que tengo en mi país, encima me voy a cargar con Cuba? Esas serían las dos, digamos, las dos áreas que yo veo, las dos ramas grandes que yo veo en esta conversación. Si pudiéramos ir tocando unas y otras, ¿por qué razón no podemos ser independientes? Esta argumentación, que yo estoy hablando con tres caballeros muy bien preparados. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Por cierto. Sí, sí, tú sí tienes Pero idea, por porque favor, tú, no. Lo que yo sí, quiero es que me iluminéis un tú poquito. quieres que nosotros te demostremos por qué Cuba no puede ser independiente, no puede ser independiente, ser una nación independiente como esas que tú has señalado, que tú dices que son países que son pequeños, con pequeña población y que son independientes. Entonces Bueno, claro, la pregunta que habría que hacerse aquí, ¿es un país independiente cómo? ¿Cuáles son los criterios para ti que un país pueda ser independiente? ¿Qué es, qué sé yo, tiene una no me estáis economía, hablando a es mí, ¿eh?
Le estáis Es hablando autosuficiente. a las personas que están En escuchando. general, no, pero en Para que estén general. pensando lo que estoy pensando yo. Vale, pero las preguntas son las siguientes. Es decir, un país es independiente cuando se autoabastece económicamente, que produce la comida que consume, cuando tiene su propia moneda, cuando es capaz de decidir las cosas que quiere desde el punto de vista internacional. Eh, ¿qué es lo que pasa? Es que su economía es suficiente para mantener a la población, no tiene deuda externa, no depende de los mercados a la hora de tomar decisiones políticas, como sucede, por ejemplo, en los países con Europa. En fin, todas esas cosas son criterios que habría que valorar. Es decir, un país independiente, ¿cómo? Es decir, Cuba puede ser independiente dentro de ese marco o no puede ser independiente dentro de ese marco. Pero yo creo que más allá de esas preguntas que son legítimas que tú te haces, la pregunta no estamos hablando, en realidad no estamos hablando de ese asunto, estamos hablando de, por ejemplo, tú decías que la historia, la manipulación de la historia no es importante. Pero, por ejemplo, tu propia reacción, la manera en que tú reaccionas a las ideas de la anexión, está permeada por tu visión de la historia que tú tienes de la historia de Cuba. Yo Aunque soy creas que martiana. no. Ay, Estás hablando con una peor, martiana. Estás peor hablando con todavía. una martiana. Estás Peor hablando con una todavía. martiana. Entonces, lo que Pero te quiero decir, lo pero a que ver, quiero decir, déjame que termine. sí, 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 no dime, quiero dime. que fijéis en mí, quiero que penséis en las personas que nos están escuchando. Pero claro, es que En tú estas personas. estás haciendo una generalización a partir de lo que tú piensas de lo que tú crees, de lo que tú quisieras en realidad, ¿no? Tú piensas que las personas que nos están escuchando, muchas quieren saber eso que tú quieres saber. Y yo te puedo responder eso que tú quieres saber, pero también te digo que lo que tú quieres saber no coincide forzosamente con lo que pretendemos con la Asociación de Autonomía Concertada para Cuba, que yo te decía eh, que tiene su objetivo final no es la reunificación de Cuba con España, porque nosotros no tenemos ni los medios ni las posibilidades de poder influir en este tipo de cosas. Yo creo que eso tendría que ser un referéndum soberano tanto en Cuba como en España. Porque las preguntas, por ejemplo, para volver a lo que tú estabas comentando, es decir, ¿quién quiere comerse el marrón? Bueno, es que eso son cosas que no podemos responder nosotros, no puedo responderla yo, no puedo responderla tú, es que los Estados Unidos estarían interesados, no estarían interesados, es que España estaría interesada, Europa estaría interesada, son cosas que no podemos responder. Lo que podemos ir por parte. Primero, como yo te decía, mi objetivo era que mi padre obtuviera su nacionalidad. Y luego yo me dije, la nacionalidad para todos los cubanos sería interesante desde ese punto de vista, porque eso daría un camino diferente, porque hasta este momento, ¿qué es lo que había como posibilidad? ¿Dictadura o el caos? No había otra cosa. Y entonces, bueno, eso abriría una puerta diferente, pero yo no me metí en esos asuntos ni nada de eso, porque entiendo que no se salen de mi marco de competencia, ¿no? Simplemente en mi caso personal, cuando empecé a averiguar de todos estos asuntos, lo que me interesaba era, primero, poner argumentos científicos, históricos, para poder, por ejemplo, cuando si alguien hace alguna pregunta con respecto a la nacionalidad, o alguien hace alguna pregunta con respecto a nuestros próceres, alguien hace una pregunta con respecto a Martí, por ejemplo, yo poderle responder con elementos históricos. Es decir, no, esto yo no lo pienso yo, esto lo dijo tal historiador, y esto permite tener una visión diferente. Entonces son cosas que son complementarias, pero que tienen una influencia. La lectura, las gafas que nos ponemos a la hora de cuestionarnos el mundo que nos rodea, depende de quiénes somos, la educación que recibimos y, por supuesto, también cómo hemos sido educados en la visión Yo, nacionalista de Cuba, por ejemplo. Bueno, Ferran, vamos a concretar, o sea, contadnos un poquito, Michael y Ferran, ¿en qué punto estáis vosotros ahora mismo? Fijaos que digo vosotros y hablo así porque, bueno, yo soy española, llevo en España 31 años, en Cuba No, no llevo te preocupes, 22, yo en España también. llevo 33, 31, o sea que he vivido más tiempo en España que en Cuba y también tengo No, nacionalidad española. ahí vamos a a ver, ver, vosotros suena muy bien, porque Es que además en me el empiezo, español. trato digo, estoy con cubanos, voy a tratar de hablar en ustedes y no No, puedo. si Cuando es estoy que en Cuba dos sí, meses, sí, cuando estoy en Cuba 2 meses ya empiezo a bu- hablar en cubano, pero bueno, me cuesta mucho. Entonces, primero, bueno, a lo que vamos, a lo que vamos. autonomía No, ¿En qué concertada no, para punto, Cuba. en qué punto Autonomía concertada estamos? para Cuba. Ok, autonomía concertada para Cuba no se opone, no es que nos opongamos a la independencia, sino que
el cuestionamiento de la independencia como opción política histórica, sí lo cuestionamos, porque más allá de la independencia se ha creado un complejo de independencia. Y es un término hueco, es un término absolutamente hueco que no está operacionalizado. O sea, la mayoría de los cubanos dicen la independencia, pero es incapaz de operacionalizar ese concepto. Entonces, ahí hay un problema. Entonces, la independencia tiene un débil sustento ideológico. Es decir, ¿qué es independencia? La independencia es la soberanía, es la libertad. ¿Qué es la independencia? Entonces, yo pienso que ahí habría, por lo menos para cuestionarse, la independencia. Por otra parte, la independencia tiene una ilegitimidad y una inmoralidad de origen. ¿Por qué? Porque en el año 98 se hicieron elecciones y nunca se respetó la voluntad popular, la voluntad del pueblo. O sea, el 50% del padrón electoral fue a votar. Eso es un plebiscito en 1898, en plena guerra. Y en las provincias donde había guerra, o sea, donde la guerra era más cruenta, la cantidad de personas fue incluso llegada al 60%. Es decir, eso demuestra el interés que tenía el electorado en resolver el problema de manera pacífica. Y lo hizo, fue a las elecciones. Y el gobierno autonomista, la opción autonomista, ganó con un 80% de los votos. Ahora, esa manifestación de la voluntad popular que dijo yo quiero quedarme dentro de España bajo el sistema de la autonomía, nunca fue respetada. Esa es la ilegitimidad de origen, es decir, la independencia fue forzada. Entonces, y encima de eso, además de eso, para garantizar que no volvieran atrás, los españoles que vivían en Cuba, naturales de Cuba, fueron desnaturalizados, lo cual eso viola jus cogens, viola el derecho internacional general, o sea, es una violación no menor, o sea, es una violación importante, es el mismo principio por el cual se restituye la ciudadanía española a los descendientes de los sefardíes. Si sirve para 5 siglos, tiene que servir para 1. Entonces, sobre todo cuando la ilegalidad fue tan manifiesta. Entonces, esa es la idea. Nosotros no es que vayamos, o sea, el cuestionamiento de la independencia no es más que es el resultado de empezar a poner las ideas en su lugar. Sitio. Exacto. Entonces, tiene como resultado el cuestionamiento de la independencia, el cuestionamiento de los motivos de los próceres y los mártires, y por otra parte también destruir ese monolito, porque nuestra identidad está asociada de manera indisoluble y no debería ser así. Bueno, pero Es habría que decir, preguntarle al pueblo cubano de ahora mismo, habría que preguntarle no al de 1898, sino al de ahora mismo, habría que preguntarle si verdaderamente quieren ser independientes o si quieren... Esto en el caso de que pero es que nosotros no tenemos España nada que ver con o la independencia. Estados Unidos quieran agarrar. Nosotros lo único que hacemos es, para que quede claro, es defender los derechos de los cubanos a la ciudadanía española. Si después que sean ciudadanos españoles, quieren reunirse con España, sacarla a pasear o ser una provincia o comunidad o no, ya eso es un problema que tendrá que decidir el soberano. Pero es importante dejar claro que nosotros no llevamos esa lucha política, ¿ok? O sea que nosotros no estamos en contradicción con ninguna organización del exilio ni dentro, para nada. Pero sí es importante dejar claro que nosotros sí defendemos los derechos de los cubanos a la ciudadanía española. Habida cuenta que fue cercenada ilegalmente. Ok. Ahora se entiende bien entonces lo que vosotros queréis. Y me contaste una cosa, Michael, antes de pasar a Barrenechea, una cosa interesante, me contaste hace un tiempo, me dijisteis que teníais un trámite que había sido emitido a audiencia. Exacto. José Ramón Morales fue el primero que empezó a cuestionarse. Después vino el caballero Ferran Núñez. Aquí presente. El libro, él puso la doctrina, o sea, la arquitectura histórica. O sea, tenemos el bagaje histórico, todo bien hecho. Los elementos incontrovertibles. Exacto. Entonces, ¿cómo ahora logramos... E ignorados por la historia oficial. ¿Cómo buscamos un mecanismo que nos permita resarcir ese derecho? Es decir, ¿cómo llevamos el artículo 9 a los tribunales? Entonces, lo que yo hice fue, bueno, hacer una petición administrativa. La ley de petición me permite recurrir una negativa y fue exactamente lo que ocurrió. O sea, yo redacté la petición, demostré, o pienso yo que demostré que
Cuba y Puerto Rico son territorios españoles. Toda persona que nace en un territorio español es ciudadano español por mandato de la Constitución y por lo tanto nada puede ir en contra de la Constitución, ni siquiera un tratado. Entonces, ese argumento lo presentamos al gobierno. El gobierno decidió responder a través del ministro de Relaciones Exteriores y estamos recurriendo esa orden ahora mismo en la Audiencia Nacional. O sea, ¿qué fue lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores? Que no. La respuesta del gobierno, ¿no? El ministro en nombre del gobierno lo que dice es, primero, que no conviene. Y eso no es un argumento en derecho. Tú no puedes decirme que no conviene. ¿No le conviene a quién? No le conviene a gobierno España español. en sus relaciones internacionales con Estados Unidos, porque la orden que emite el ministerio dice, hemos constatado que el Tratado de París está vigente. Entonces, si está vigente, hay que derogarlo. Y a la segunda razón, dice el ministro que el tratado no contiene mecanismos que permitan la denuncia. La denuncia es un instituto del derecho internacional que lo que hace es el Estado declara unilateralmente que cesa la obligación generada por ese tratado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quería. La denuncia, que el Estado español denunciara el artículo 9, que dijera, a partir de aquí cesa la obligación del Estado español de desnaturalizar a sus propios ciudadanos. Entonces, eso no es una mentira, es una verdad a medias, lo que dice el gobierno, que no hay provisiones, no hay formas para denunciar el artículo. Lo cual no es cierto porque eso presupone la legitimidad del tratado y estamos diciendo que ese artículo es nulo, es inconstitucional y por lo tanto puede decir lo que sea. Si es inconstitucional, debe ser apreciado por el órgano jurisdiccional que tiene esa competencia y sencillamente declararlo nulo. Es nulo. Lo habéis recurrido y os han admitido. Está admitida a trámite, con lo cual ya se pone en marcha una cadena de eventos que no paran hasta Estrasburgo, hasta el tribunal. Vamos a pasar a Barrenechea y luego nos vais a contar, Ferran y Michael, cómo sería, o sea, cómo se puede prever que suceda lo que viene a continuación. O sea, cuál es el trámite que viene, toda la secuencia que viene a continuación. A ver, Barrenechea, porque yo sé que, o por lo menos lo que he leído de lo que has escrito, tú eres más de Estados Unidos que de España. A ver, yo no soy, sentimentalmente yo preferiría una unión con España. Si España saliera de Europa por otra parte, a partir de ese hecho cierto, y que con Estados Unidos. Pero, a ver, en primer lugar, yo desconozco prácticamente la política española. La política española, que creo que no hay ni política española yo realmente, porque España no es una nación tan independiente como los Estados Unidos. La política española es una política que como es una nación menos independiente económicamente, es menos independiente que la política americana, que tú te puedes centrar en ella y no necesitas estar viendo otras políticas. Tú vas a ver la política española y tienes que concentrarte en la política europea, tienes que ver la política americana, tienes que ver incluso la política, a veces incluso la política de Marruecos, para entender cómo funciona la cosa. Eso es rápido, eso después yo realmente creo que es más probable, y yo sí creo que es posible la anexión, haría falta determinadas cosas, y no es un problema. El marrón está ahí, pero no es tan marrón como aparenta. Realmente no es tan marrón como aparenta, y todos sabemos, por ejemplo, que España en cierto momento era un marrón, y hubo una burbuja inmobiliaria y ayudó a que España creciera y creció, y hubo gente que sacó dinero en el norte de Europa de eso, y España también se benefició. O sea que tampoco es tan así. Hoy día la economía no es que el marrón cubano es maravilloso porque es un lugar donde empezar a construir de nuevo y decirle a la gente, vayan y construyan, hagan ahí, claro. Eso tiene que ver con una cosa que es lo que se hubiera salido de la guerra. ¿Qué es lo que te digo yo a ti, Thais? Para mí sí es inconcebible la independencia. Vieron la tormenta aquí, a lo mejor me quedo sin conexión. A ver, es inconcebible realmente la independencia cubana al nivel que se la ha propuesto siempre el nacionalismo cubano. El nacionalismo cubano, en las guerras de independencia, después que intentamos anexarnos a los Estados Unidos, tomó como modelo de independencia y soberanía nacional el aislacionismo americano del siglo XIX. Todo un disparate, porque lo que podía permitirse los Estados Unidos en esa época, que incluso no se lo puede permitir hoy día,
querían permitírselo nuestros próceres al principio de la independencia. Hay una famosa carta que es que varios políticos disgustados con las manipulaciones que dicen ellos que está haciendo la administración militar norteamericana al principio en la primera intervención, le escriben a Enrique José Barona pidiéndole que se una a ese partido de ellos para ir contra Estrada Palma, que era el candidato. Y Enrique José Barona les responde que realmente él no estaba con ese tipo de nacionalismo. Con ese nacionalismo que lo que pretendía era coger a la isla, arrancarla de su lecho marino y alejarla lo más posible de los Estados Unidos, hasta el mar austral, que en aquella época era desconocido. Y ese realmente es el interés en el fondo del nacionalismo cubano, de todo el nacionalismo cubano. Y eso permeó la República. La República, la inestabilidad de la República viene dada por esa aspiración y ese pedido de las masas, del nacionalismo, de los intelectuales, a los gobiernos que tuvieran un nivel de independencia política cuando teníamos un nivel de dependencia económica. Que entonces viene el famoso criterio aquel, no, la dependencia económica, hay que acabar con la dependencia económica, que vino la idea después de la revolución del 30, de que había que entonces, lo que había que hacer era hacer socialismo en Cuba, que la primera idea no comunista sobre eso, porque los comunistas tenían una idea muy, muy diferente, es la de, creo que es la de Guitera, que dice que el Cuba tiene que haber un Estado socialista para poder administrar esa economía, esa relación económica con los Estados Unidos. Que es muy diferente de la interpretación de los comunistas, por cierto, porque los comunistas lo que decían, y los comunistas lo que decían todavía en los años 40, Blas Roca decía, es que en Cuba no va a haber socialismo hasta que no lo vayan los Estados Unidos. O sea, Blas Roca era mucho más realista. El nacionalismo cubano... ¿Cómo eso responde a la ciudadanía? O sea, estamos hablando de ciudadanía, es lo que menos se ha hablado aquí. Pero estamos hablando de todos los modelos. Es lo único que hay que hablar. Estamos hablando de todos los modelos. A ver, estamos hablando de caballeros, todos los un modelos. momentito, déjame hacer un paréntesis. A ver, estás hablando de un arroz con mango aquí. A ver, vamos a organizar un poquito el discurso. A ver, tú me dijiste hablar de las razones de por qué yo creía, tú la pregunta que hiciste es que por qué Cuba no podía ser independiente, fue la pregunta que hiciste originalmente. Sí, Tú me dijiste a mí, por ejemplo, a ellos le dijiste una cosa, a mí me dices otra, porque a mí me dijiste que era para ver los modelos y ver las razones de por qué creíamos que Cuba, evidentemente ellos no tienen ninguna propuesta de modelo, yo tampoco, yo no soy un político, soy un intelectual, simplemente estoy diciendo lo que yo creo, no sé si es que estoy, ya no sé ni lo que estoy hablando, realmente no sé ni para qué me has puesto aquí, porque realmente no sé cuál es la función. Sabes mucho, y entonces... No sé mucho, pero es que no sé de qué estamos hablando, a ver, ¿me entiendes? Porque me citaste para una cosa yo me pierdo en el discurso. Entonces, bueno, a ver, si es así, yo creo que realmente no tiene sentido, porque no, a ver, no sé de qué estamos hablando. A ver, estamos hablando de las opciones que tiene Cuba. Estamos hablando de salidas una pregunta. Posibles. Estamos hablando de futuro. Hiciste una pregunta, ¿por qué están las opciones? A ver, están las opciones, ¿por qué están? No puedo entrar a un análisis muy significativo, muy a lo profundo, pero estoy diciendo porque yo pienso que realmente que no puede ser independiente. Estoy diciendo de dónde viene el nacionalismo. No estoy diciendo nada más que eso. Estás haciendo un análisis histórico. Yo creo que sí. A ver, yo apruebo realmente lo de la ciudadanía, lo apoyo, que esto y lo otro, yo apoyo esa propuesta de la ciudadanía y de la ciudadanía española, y muy bien, y creo que está muy bien, ya. No, pero a ver, no te enfades conmigo, que tú sabes que yo te amo, ¿eh? Y lo digo pero es que no entiendo qué es lo que públicamente. Fíjate que estoy diciendo públicamente que te amo, ¿eh? Conmigo, no te enfades conmigo. Estamos haciendo mal el trabajo, tenemos que hacerlo mejor, tenemos que hacer que este tema se entienda. Claro. Si yo hablo de ciudadanía y me hablan de reunificación con España, entonces es que no estoy haciendo bien mi trabajo. Entonces, a ver, ¿cómo puedo hacerme más? ¿Cómo me puedo hacer entender mejor? Lo que he dicho es que lo de la independencia es un byproduct, algo que es consecuencia de haber hecho un análisis sobre la ciudadanía, sobre todo este tema, cuando se ponen en su sitio, como el resultado es que tú empiezas a cuestionar un montón de cosas que no caen en su sitio. Como dijo Barrenechea, que hay cosas en la historia de Cuba que no cuelan, no encajan. Entonces, esta opción española le da sentido, por lo menos en mi caso, hay muchas de esas cosas que no tenían respuesta cuando estudié la historia de Cuba. Como por ejemplo, 10 años por la independencia. ¿Quién se mete 10 años haciendo eso para después pactar la derrota? Esas son cosas que no tienen sentido.
Y entonces Cuba tenía representación en corte, representación plena en corte. Entonces hay un enmascaramiento de los temas realmente importantes dentro del dominio español, o sea, cuando Cuba era española. Entonces, bajo este manto de independencia, 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 no se habla, por ejemplo, problemas que sí existían. Entonces, eso es uno de los problemas que tiene pero nuestro camino va por el tema de la ciudadanía y por ahí es que lo estamos enfocando. No sé si... A ver, los cubanos estamos desesperados buscando salidas a la dictadura. Yo en el encuentro anterior que mandamos la semana pasada, leí un comentario que a mí me ha dejado traumatizada de Facebook, de un cubano en Facebook, diciendo que a él le daba lo mismo, lo que él quería era tener una vida digna y le daba absolutamente igual quién comprara la isla, quién se la vendiera, quién se la repartiera, que le daba lo mismo, que lo que él quería era como si eran los rusos, como si era Díaz-Canel, como si era cualquiera. Cosa que a mí claro, a mí me duele, claro. Yo leo eso y me quedo totalmente desconcertada y traumatizada. Lo que me gustaría que, no sé, que la gente entendiera. Pero es Yo comprensible, ¿no? también entiendo que la gente está muy desesperada y no se ve salida a la situación. Pues, Entonces, perdón. no, sí, la ¿Cómo pregunta, salir? os voy a preguntar, Barrenechea, yo quiero que tú sigas hablando, ¿eh? Porque me interesa. Lo que pasa es que me gustaría Lo que que pasa es que organicemos yo el no sé de qué discurso. voy a hablar, ¿no? Porque Eh, A ver, es que yo pienso, si me permites, yo solamente quiero, no, voy a tomar la defensa de José Gabriel. Lo que pasa es lo siguiente, es decir, en este tipo, si tú empezamos a hablar de la Asociación Autonomía Concertada para Cuba y qué es lo que persigue, no sé qué, es un tema diferente, pero si estamos hablando de manipulación histórica, estamos hablando de independencia económica, estamos hablando de las opciones futuras, digamos, un poco transgresivas para la isla de Cuba, pues hay que explicarla de alguna manera, es decir, no hay una respuesta sencilla. La única manera de poder explicar, de poder definir una posición que tú tienes, por ejemplo, Barrenechea, que está justificando que para él su idea sería que Cuba se anexionara a los Estados Unidos, que sería mucho más interesante desde el punto de vista económico, pues él tiene que justificarlo, porque él no puede decir, llegar a un momento determinado y decir, yo quiero que Cuba sea, pues enseguida le van a sacar un machete y le van a decir, no, pero bueno, tú eres un traidor a la patria, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, uno tiene que justificar, uno empieza a hablar a partir uno plantea su posición y luego intenta justificarla, pero claro, ninguna justificación es sencilla, sobre todo en el caso de Cuba, donde la historia ha sido manipulada desde hace 120 años y que es imposible que tú puedas hacer un planteamiento como ese sin justificarlo desde el punto de vista histórico. ¿Ves? Entonces, por eso ya te digo, habría que concentrarse sobre todo en el tema, en temas concretos de lo que queremos hacer y luego quizás hacer un segundo programa hablando de, bueno, por qué hay una historia manipulada creo que o por qué hay por qué qué es lo que se ha manipulado, qué puntos concretos, cuáles son las consecuencias de esa manipulación que provocan que alguien diga, por ejemplo, como tú acabas de decir, Thais, diga, bueno, pues yo estoy harto, yo quiero que esto se acabe, yo quiero que lo que quiero es que se acabe de la manera que sea, ¿no? Y entonces, claro, eso sería un objetivo, sería un programa completamente diferente de lo que estamos hablando ahora, porque, claro, por supuesto, muchas de las cosas de las que ha dicho Barrenechea, yo estoy completamente 100% de acuerdo con lo que él dice, ¿no? Es decir, coincide con mi propia investigación. Así es que, pero bueno, por eso te digo, serían temas completamente diferentes. bueno, vamos a analizar, si os parece, las dos versiones, las dos salidas. Por ejemplo, Barrenechea, voy a volver a ti, te voy a preguntar cómo tú verías posible, de manera secuencial, una anexión a los Estados Unidos. Estaría interesante. Cómo tú materializarías, cómo tú verías posible la materialización de esa opción. a ver, espérate. Ya te dije más o menos, intenté decir en el arroz con mango de que había, que no es tan así, de que por ejemplo el desarrollo de España tuvo que ver, que era un marrón en determinado momento, después de la guerra civil era un marrón, y sin embargo hubo gente que tuvo interés en realmente en apoyar el desarrollo. No podemos comparar los dos países porque España evidentemente era una economía que tenía un desarrollo industrial medio ya desde la revolución industrial,
que Cuba. Ahora, yo lo que veo en todo esto es lo que siempre he dicho. La posibilidad de la anexión pasa por los mismos americanos, no pasa por nosotros. O sea, no somos nosotros los que determinamos eso. Depende de los Estados Unidos y depende del Congreso de los Estados Unidos. Aquí está lloviendo, Mira no los, sé si hoy. mira los puertorriqueños que lo están pidiendo hace una pila de años y ni caso Exacto. les han hecho. Y realmente no es tan difícil, realmente el procedimiento de la anexión. Si yo mal no recuerdo, lo que tiene que tener es la Cámara, creo que tiene que tener más del 50%, o sea, con la mitad de los representantes más uno, y el Senado el 60%. Creo que no estoy muy claro ahora. Lo Sí, que tiene que tener pero el Congreso para pone que, los requisitos. Entonces, el Congreso puede poner los requisitos que entienda, porque es lo único que dice la no, Constitución. evidentemente, los primeros Entonces, años ahí es siempre se donde ha está, hecho. ahí es donde está la trampa, ahí es donde está la trampa, porque el Congreso puede decir, ok, cuando tú tengas 2 años de tu impuesto, de declaración de impuestos, cuando tú tengas 5 años de régimen republicano, cuando tú tengas tanto tiempo, y entonces en ese lapso, ahí llega el presidente Manolo y dice, no, se va, porque no estamos de tú a tú. Ahora, ya eso es un problema cubano, interno cubano. Yo me estoy refiriendo solamente a la parte americana, a cómo motivar. A ver, todo el mundo me dice, no, porque los Estados Unidos no van a querer, en el caso de Puerto Rico, nadie quiere Puerto Rico realmente. Nadie lo quiso nunca porque Puerto Rico, los que podían creer, a ver, yo voy a situarme en el momento en Uy, que más cerca estuvimos de la anexión. Nosotros estuvimos, lo más cerca que estuvimos de la anexión fue en la década de los 40 del siglo antes pasado y en la década de los 50, en la mitad de la década de los 50. Ese fue el momento en que más cerca estuvimos de la anexión. Déjame aproximarme un poco porque creo que el aguacero no bajó el pico. En ese momento nosotros prácticamente estuvimos a punto, era prácticamente irreversible para muchos que Cuba se anexara. El motor de la anexión no hubiera sido el apoyo nacional, sino las diferencias en los Estados Unidos. O sea, había una parte de los Estados Unidos, lo que vamos a llamarle el sur, que hoy yo le diría la parte roja, que estaba interesada en contraponerse a la parte azul, al norte. Y en base a ese interés de crear juegos de poder, o sea, tener un poder, ellos apoyaron realmente la anexión. Se apoyaba desde el sur, que tenía un poder en ese momento dentro del sistema de gobierno norteamericano bastante fuerte en el Congreso. Hoy día yo digo que prácticamente se puede lograr lo mismo. Hay intelectuales del Partido Republicano, como Bill Kristol, que hace poco dieron, hace como 2 años, un tuit muy discutido por cubanos, no por americanos, por cierto, republicanos, por cubanos como este señor que era candidato presidencial, el senador, el otro senador que no es, bueno, no recuerdo ahora bien. Y en ese tuit él proponía realmente la anexión de Cuba y después decía la de Puerto Rico. Y realmente dentro del Partido Republicano hay un grupo de personas que hace tiempo se han dado cuenta de una cosa muy real. El Partido Republicano se ha convertido en un partido de blancos, en un partido de lo que ellos llaman blancos, de los blancos anglosajones, no de los hispanos. Y demográficamente eso está cayendo hace mucho tiempo, desde los 60 del siglo pasado. La idea es, de muchos de esos intelectuales, es tratar de extender las bases del partido más allá del nacionalismo blanco, o sea, sobre la etnicidad blanca, y extenderla hacia los hispanos. Cuba, a diferencia de Puerto Rico, por la experiencia que tiene, la experiencia histórica que ha tenido, que no la tuvo Puerto Rico, tiende a ser un país hoy día más de derechas, como todos los países que salieron del antiguo socialismo real. Todos los países que salieron del antiguo socialismo real, no es que ellos derivaron como Estado político, o sea, que alguien a lo mejor se lo impuso hacia la derecha, sino que realmente la población se derechizó y se conservadurizó en este caso. En Cuba, ese proceso ya es evidente para mí que estoy aquí adentro y de la gente que ha salido hace poco para el exilio. Es evidente ese proceso vamos a llamar, de derechización y de conservadurismo en las nuevas. Evidentemente, esa es una población, un grupo de votantes que sería muy atractivo para un partido republicano. Y el kit de la cuestión de la anexión de Cuba a los Estados Unidos estaría en el Partido Republicano, porque evidentemente los demócratas, por todo su discurso de melting pot, de no sé qué, de que esto y lo otro, ellos pueden oponerse, pero no habrá una oposición masiva. El kit es ganar a los republicanos, al sector de los republicanos que está diciendo hace tiempo, necesitamos realmente aumentar nuestras bases, porque si esto sigue así,
en el 2040, los votantes nuestros, independientemente de cómo está distribuido el país, porque ustedes saben que el sistema americano es un sistema federal, sistema confederal, de votación presidencial, pero en ese sistema, incluso como está hoy, que les permite todavía mantener, a pesar de que ya no tienen la mayoría, ellos pueden tener una mayoría. En el 2040 ya no la van a tener. Y ellos necesitan, ya que no va a haber un aumento demográfico de la población blanca, ellos necesitan realmente esa entrada de nuevos votantes. Cuba podría hacer muy bien esa entrada, podría presentarse como eso, tratar de entrar por ahí. Claro, eso depende de los políticos que tengamos en el exilio. Hoy día no hay un más canoso en el exilio. Hoy día el ideólogo del exilio, o sea, el máximo representante del exilio cubano en Miami es Alex Otaola, es el más escuchado. Ya no es más canoso, habría que ver, porque realmente nosotros decimos que en Cuba hemos disminuido, evidentemente, que Fidel Castro era un estadista, independientemente de que estaba loco, usted puede decir lo que usted quiera, pero Fidel Castro era un estadista y al final era un viejo diablo político. Hoy día eso, y el exilio tenía en contraposición un Macanoso. Hoy día tenemos a un señor que no es un estadista, que es un bodeguero prácticamente, un hijo bodeguero prácticamente puesto de presidente, pero en el exilio tampoco podemos reírnos en la posición. No tenemos nada realmente comparable con lo que teníamos en otro tiempo. O sea, estamos equilibrados en cuanto a eso. Es la visión que puedo darte yo ahí. Hay otros asuntos, por ejemplo, que la Florida, que el otro día estaba inundada por 4 aguaceros, que eso tiene que ver con la subida del nivel del mar. En los próximos años, evidentemente, la Florida va a perder terreno, va a ir perdiendo poco a poco terreno. Y aquí tenemos una isla que siempre fue una aspiración americana tenerla. Vamos a ser un poco menos naif. Realmente los americanos sí siempre han tenido interés en mantener a Cuba dentro de su órbita. Si no, no hubieran hecho tantos esfuerzos como hicieron durante la Guerra Fría o los que hicieron. Así que me parece que por ahí iría la cosa. O sea, es tratar de meterse entre la diferencia de los partidos, aprovechar otras cosas que también las hay, el interés por un lugar que está prácticamente en cero, donde se pueda armar con apoyo del gobierno una burbuja inmobiliaria como la que se armó, por ejemplo, en Irak, que hubo cierto intento de hacerlo, nunca funcionó porque realmente nunca hubo un control político de Irak, pero eso puede suceder en Cuba también. Es la visión que tengo yo. O sea, ¿es poco probable? Sí, es poco probable. Depende fundamentalmente de muchas variables y depende de una fundamental, que son los políticos que tengamos en el exilio y los políticos que asuman realmente la dirección del republicanismo americano en los próximos años. Pero me parece Bueno, que sí hay posibilidad. vamos a hacer un corte, Barrenechea, porque has hablado muchísimo rato. Vamos a Sí, volver un disculpa. poco al desarrollo del proyecto vuestro de Ferran y de Michael, porque de momento nos hemos quedado en que ha sido emitido a trámite el recurso que habéis puesto. Entonces, eso, ¿qué posibles evoluciones tiene para ver más o menos, vislumbrar más o Bueno, menos qué es posible? la demanda es muy interesante, porque la demanda le pide al tribunal 4 cosas. Eso para mí son muy importantes. La primera es que declare esa orden del ministro nula por falta de competencia, porque el ministro no debió haber respondido esa petición, debió haber respondido el Consejo de Ministros, porque es el único órgano que puede denunciar un tratado. El ministro de Relaciones Exteriores no puede denunciar un tratado, por lo tanto no tiene competencia para decidir si accede o no a la petición. Entonces, eso sería lo primero. Entonces, la demanda dice, si no me lo vas a dar, entonces, por favor, haz una cuestión de inconstitucionalidad y una cuestión prejudicial con el Tribunal Europeo. Es decir, que el tribunal le pregunte al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cómo puede interpretar porque lo que le estamos diciendo es que el artículo 9 viola todos los tratados europeos, viola la Constitución española y si necesita apoyo de cómo puede interpretarlo, pues que le pida, que por supuesto son mecanismos que están incluidos en las leyes procesales. Y si la sala dice que no, entonces que declare la anulabilidad de la orden y que la remita al Consejo de Ministros. Entonces, si no nos dan nada de eso y nos deniegan la demanda, entonces vamos en casación al Tribunal Supremo. O sea, como quiera, vamos a obtener algo. ¿Y qué Siempre vamos a supondría una aceptación o sea, qué supondría que os dijeran que sí o que no, o que os den
la razón en Si algo. dicen que sí, si dicen que sí y anulan la orden, entonces puede ser que entonces el gobierno intervenga. Para mí lo mejor sería que fuera el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional se pronuncie, porque es el único órgano que tiene esa capacidad, que tiene suficiente capacidad para revisar los tratados. Y una expulsión de, de ese artículo, del Tratado de Paz, lo que generaría es que una obligación para el Estado español de modificar el Código Civil para que entonces admitir la ciudadanía española de todos los cubanos y Vamos a puertorriqueños. suponer que ya todos los cubanos pueden tenerla, la pide todo el mundo en masa y le han dado nacionalidad a todos los cubanos. Eso entonces, ¿qué se supondría? Bueno, yo no tengo ahí, no tengo respuesta, no sé, pero pues sí, posiblemente hay unos mínimos y unos máximos. El máximo puede ser que desaparezca el Estado cubano. Y el mínimo puede ser que entonces la población española de Cuba sea una población relevante desde todo punto de vista, relevante para escoger eurodiputados, relevante para todo tipo de forma en que la Unión Europea se va a relacionar con Cuba si el Estado cubano sigue existiendo. Pero lo que yo no entiendo es que, por ejemplo, yo para Cuba, aunque soy ciudadana española, yo para Cuba soy cubana. O sea, yo Sí, si quiero ir a Cuba, tengo que tener pasaporte cubano y Cuba no reconoce en lo absoluto que yo soy española. Bueno, están haciendo correcto. una reforma ahora para cambiar eso. Es decir, ahora tú podrás entrar a Cuba con el pasaporte. Si se aprueba eso que dicen que van a hacer ahora, pues tú podrás entrar a Cuba con tu pasaporte español sin ningún tipo de problema. Incluso podrás heredar las cosas si tienes Pero si hay propiedades en 6 Cuba, vamos a millones de decir. españoles, si hay 6 millones de españoles que están siendo, o sea, si pasa lo del 11 de julio, yo pienso que eso obliga a Europa a mirar lo que ocurre de otra manera, porque se ha normalizado, yo pienso. O sea, el hecho de que hubiera 6 millones de españoles ahí en Cuba. Sí, Es que, yo pienso que es que cambiaría. sería lógico, es decir, tú no puedes tener 6 millones de ciudadanos extraeuropeos en un territorio con lo cual, en el cual pasen cosas que sé yo, que los metan presos, que los metan en la cárcel, que los Claro. fusilen, o que haya una revuelta y el ejército mate a 40 personas, o sea, que los tanques les pasen por arriba. No sé, eso Son, sería, Europa tendría que intervenir. No, no estamos son hablando de ciudadanos España, estamos europeos, hablando de ciudadanos de la OTAN. Ujú. ciudadanos europeos y ciudadanos de la OTAN. Bueno, en el medio yo creo que antes de que España reconozca a 6 millones de ciudadanos españoles en Cuba con la infraestructura económica que eso tiene detrás de pensiones, de no sé qué, que no pueden ni pagar las pensiones de los españoles ahora mismo como para encima cogerse a 6 millones más. Yo creo que van a luchar como gato boca arriba para que nada de eso ocurra. Pero bueno, independientemente de eso, es una posibilidad al menos inquietante, ¿no? El hecho de que esté Exacto. la posibilidad. No vamos a hablar de que sea inquietante, vamos a ver, vamos a plantearlo de otra, vamos a enfocarlo de otra manera. No es inquietante, es una posibilidad. Antes no había posibilidades ninguna. Era o dictadura, o caos, o intervención norteamericana. Es decir, nunca hemos tenido varias opciones, nada más que esas opciones. Es o la dictadura, la patria, patria o muerte, la isla que se hunde en el mar, o si no, la intervención norteamericana, una invasión, qué sé yo. Y más nada, siempre estamos en esa dicotomía de 1902. Entonces, esto es nuevo. Esto es nuevo, esto abre una posibilidad que la gente la acepte o no la acepte, o que eso se materialice de una manera u otra, no depende de nosotros, es una nueva posibilidad, algo que no existía antes. ¿Sabéis cuántos Es, cubanos están por en ejemplo, trámite de nacionalidad ahora mismo? y, ¿Cuántos cubanos hay? ¿Cuántos cubanos ya son españoles y cuántos están en trámite de obtener nacionalidad española? bueno, 200.000, ¿no? Como en este momento hay prácticamente 300.000 nuevos ciudadanos españoles. Y la cantidad de digamos, nuevos pasaportes distribuidos, más o menos está en los 2.000 prácticamente cada mes en el consulado de España en La Habana. Pero que esto iría mucho más rápido si en lugar de haber 4 personas haciendo esos papeles, hubiese 24. ¿Ves lo que te quiero decir? Todo esto está limitado en la medida en que todo es un proceso que hay que buscar los documentos, Infraestructura. presentarlos, pero estudiarlos y luego aprobarlos. y nosotros Barrenechea, no ¿tú eres tenemos acceso. español? ¿Eres español? ¿Tienes nacionalidad española? No, no, no. Pero Mi papá el nunca quiso apellido es hacer, vasco, el nunca quiso apellido es hacer. vasco, ¿eh? Sí, pero mi Por papá nunca quiso supuesto. hacerlo, yo le respeté su decisión y yo ya estoy muy viejo para estar haciendo ciudadano español ya.
pero Bueno, no pero digas. sí. Pero si hubiera la De opción, hecho, yo si soy hubiera antitrámite. una... No, si hubiera la opción, a lo mejor sí, a lo mejor me hago español, ¿no? De hecho, Sí, yo eso me no, considero español. Yo no me por considero otra supuesto. cosa que uno que es español. Si hubiera la Una de las, conse- posibilidad... Sí, Ujú. venga, habla. No, una de las Aunque no esté consecuencias que reconocido puede, por el... una de las consecuencias que puede tener una sentencia de de la Audiencia Nacional es que ahora mismo una persona que nació en Cuba o en Puerto Rico antes de abril de 1898 no se considera español. Entonces, la persona que está haciendo el trámite de ciudadanía tiene que buscar el ancestro que nació en la península. Entonces, una de las consecuencias que puede tener una sentencia de este caso es que se reconozca la ciudadanía española originaria, la nacionalidad, la naturaleza española de una persona nacida en un territorio español como Cuba y Puerto Rico. Entonces, eso Que, aumentaría la cantidad de personas que tienen que potencialmente pueden convertirse en españoles. Pero las implicaciones económicas, ¿vosotros verdaderamente creéis que con las implicaciones económicas que eso tendría para España? a Pero ver, es que el a ver, tema de las sí, implicaciones económicas no puede ser un óbice, no puede ser, claro. yo no puedo No pensar puedes en eso. rechazarlo como... A ver, No. no puedes rechazar eso porque tendría implicaciones económicas. No sabemos qué es lo que puede pasar y entonces piensa solamente, cuando uno piensa en eso, no piensa en el punto de vista de España. Pero es que España ya no es España, España es Europa. Y ¿cuáles serían los intereses de Europa, más allá de los intereses de España, en tener un territorio ultramarino como Cuba, una región periférica como Cuba y desarrollar una región periférica como Cuba en el contexto de la mundialización actual y en el contexto de la geopolítica moderna? Es decir, ¿cuáles serían? España tendría, por supuesto, que ver con eso, porque finalmente habría que seleccionar los diputados al Congreso y habría que ver cómo se haría se organizaría la política española. Habría que, por supuesto, hacer un referéndum en España y hasta quizás hacer una modificación constitucional. Pero desde el punto de vista económico, eso no sería realmente un problema para Europa. Depende si le interesa o no le interesa. Es decir, Napoleón cuando fue a invadir Rusia y cuando fue a invadir el resto de Europa, le decían, pero coño, si no, aquí no hay dinero en Francia, no sé qué. Y él decía, no, la intendencia me seguirá. Es decir, la economía nunca ha sido un problema en ese tipo de cosas, ni para hacer las guerras, ni para invadir países, ni para ocuparse de eso. Son justificaciones de los políticos. Pero en la práctica, Y puede si ser una inversión. hay... Una inversión para Exactamente, Europa. pues, no Bueno, solamente... después le tocaba a Renechea, que estaba levantando la mano. Venga. Bueno, eso es lo que yo A quería ver, decir con respecto tú a eso. estás, Thais, tú estás criticando las opciones de ellos, que yo la apoyo, aparte de No, todo no, eso, no, yo yo no estoy apoyo diciendo realmente nada. esa opción, Yo soy a ciudadana pesar de que yo, española. a ver, Tai yo es soy un, es a la ver, voz del pueblo. Y entonces ella, Estoy bueno, tratando de que la gente entienda un poco de qué va la cosa. del pueblo emigrado, porque el pueblo nacional posiblemente está más a favor de la opción de ustedes y la mía que de cualquier otra opción. No Vamos a me estar extraña, aquí y vamos a ser exactamente. realistas. no me extraña nada. Eh, Thais está considerando nuestras dos opciones, que ya te digo, yo apoyo la de ustedes. La mía es simplemente prácticamente es mandar a Cuba como un brulote hacia los Estados Unidos para hispanizar a los Eh, Estados Unidos. Vamos a estar aquí. es el punto. Ahora, Pues, yo soy un intelectual, yo no soy un político. Yo sí soy un intelectual, yo no soy un político, yo simplemente me dedico a reflexionar y a dar yo de cuando en cuando si salgo, hago mis manifestaciones, salgo como el 11 de julio, pero yo no soy un político en este caso. Yo no tengo una propuesta política, yo simplemente analizo las propuestas políticas. Ahora, yo le voy a preguntar a Thais, tú estás criticando y cuestionando Punto de revés. nuestros puntos de vista. Soy yo la que pregunto aquí, ¿eh? Tú estás claro, no, cuestionando nuestros puntos de es tu vista. No, pero es que espacio. tú eres el abogado del nacionalismo, el abogado del diablo. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a considerar que Cuba ahora se cayó el régimen de La Habana de ahora para ahorita. Increíblemente hubo forma de meter en orden todo el caos que había en Cuba. El caos ese en un país que se ha acostumbrado desde la colonia española a que haya un principio de autoridad fuerte. Vamos a suponer que eso se acabó y que de pronto vino la democracia maravillosa y todo el mundo empezó a darse besos y abrazos en el medio de La Habana y besitos, y Díaz-Canel dándose besitos allí con Alcántara en el medio de todo eso y cantando música linda. Vamos a suponer que pasó eso. Ahora yo te pregunto, económicamente la isla está devastada. Cualquier nuevo gobierno que venga nacionalista, lo primero que va a decir, va a empezar a decir con las clásicas a ver, lo que está en lo profundo de nuestro nacionalismo. No, pero aquí hay que poner condiciones porque esto no puede ser un relajo de que vengan y me le paguen 10 kilos a mis obreros. Aquí a mis obreros hay que pagarle
lo que se paga es de mínimo en Estados Unidos, porque eso va a pasar. Eso Porque está va a hecho haber una ya. democracia que la gente va... Los programas económicos de la transición están hechos. Os remito a un encuentro de Cuba es el Foco de hace ¿Y qué dice, un año y pico, por ejemplo, a ver, con actualízame, por ejemplo, en cuanto a los economistas, pagos que va, con qué dice, por economistas. ejemplo, pero Espera, qué espera. dice en cuanto a... Sí, espera, pero los Digo, economistas es una cosa, el economista puede tener una opción y puede decir la maravilla que va a hacer. Ahora, en democracia la gente va a aceptar lo que digan los economistas, porque en la República Para nada. hubo muchísimos economistas que dieron programas maravillosos, bellísimos, de cómo sacar a Cuba del hueco en el desarrollo medio que estaba en los años 50, que no llevaron a ninguna parte. Vamos a estar aquí. A ver, hay programas por ahí de lo más bonito de la democracia más maravillosa que va a haber en el mundo, prácticamente de testigos de Jehová en Cuba. Y yo me pregunto, ¿realmente la situación en Cuba es para la situación de la mentalidad de las personas para eso? Bueno, vamos a dejar eso aparte. Ahora yo te pregunto, ¿cómo tú desarrollas económicamente al país? Una deuda que tiene, En que imagínate, vas no a solamente tener que esté en dejar que la ruina, sino tiene inversión, una deuda. vas a tener que dejar que la inversión haga prácticamente lo que le dé la gana, porque si no, no van a venir a invertir. esas preguntas ¿Y están cómo tú vas? contestadas en ese programa de Google Foco. Os remito a todos a escucharlo. Y además es uno de los programas que más visualizaciones tienen con Mauricio de Miranda. Miradlo, buscad ese programa y nada, y Sí, hablamos. yo lo voy a buscar. Pero todas esas preguntas están Yo, contestadas, ¿eh? Que también últimamente estoy leyendo. Ya. fuimos Pero muy bueno, yo sí duros te con digo, para él. mí eso no está contestado. Para mí eso no está Bueno, no sé contestado. si Eso es viste lo el que dice programa. Mauricio de Miranda, No sé que si va a viste implantar supongo, una dictadura para imponer. A ver, el Thais, programa. las respuestas de economía nunca son sencillas. Mira, por ejemplo, ahora que estamos en plenas elecciones legislativas y tenemos los neocomunistas de la Francia insumisa eh, bueno, quieren gobernar, quieren hacer un frente popular, es decir, así se llama el hecho, ¿no? De hecho, se llama un nuevo frente popular. Y por supuesto, para defender esas ideas, pues han salido varios economistas que explican que sí, que efectivamente se van a poder reducir los impuestos, que se va a poner la jubilación a 60 años, que el salario mínimo va a aumentar a los 1.600 pesos y lo demuestran, son personas de criterio autorizado porque son economistas, trabajan en las universidades, tienen alumnos, tienen un título universitario de economía. Y luego al lado de eso, lo bueno que tiene la democracia es eso, luego al lado de eso tienes el programa del Frente Nacional, el cual ellos te sacan otros economistas que tienen ideas completamente opuestas y que te dicen que esto no es. Y luego tienes el partido gubernamental, digamos, el del actual presidente, que tiene otros economistas que tienen otras cosas y que te dicen, no, ninguna de esas ideas es la buena porque nosotros somos los que tenemos razón y te sacan un premio Nobel y te sacan un señor, porque bueno, Francia tiene ese bagaje intelectual y tú tienes personas que lo pueden defender. Es decir, no hay una idea, es decir, lo que defiende ese programa que hiciste mención, es una idea, es su criterio. Eso no significa forzosamente que vaya a pasar en el caso de que haya una reorganización de la sociedad cubana y nuevas Que los propuestas dejen políticas pasar dentro de y que Cuba. vaya a funcionar. Sí, mirad, Exactamente. el encuentro se llama ¿Cómo remontar la economía cubana? Y está Mauricio de Miranda, Miguel Alejandro Ayes y Elías Amor. Y fue, a ver, ¿cuándo fue? ¿Qué día fue? ¡Uy! Que lo estoy aquí poniendo, fue hace ya bastante tiempo. Y es uno de los que más visualizaciones tiene. Ellos no estaban de acuerdo, ¿eh? Entre ellos, y hubo bastante discusión, y bueno, yo creo que fue interesante. Bueno, Ahí por tenéis supuesto, muchas porque eso preguntas. da... Yo he visto, desde que estoy con el tema del espacio común, propuestas para la economía, propuestas para cambiar las leyes que hay que cambiar, o sea, está muchísimo Bellísimo, pensado y bellísimo, muchísimo bellísimo. avanzado para la transición, para un periodo de transición y para después de la transición. Y luego también hay Bellísimo. programas para Yo he visto ahora. programas para los arcángeles. También hay programas para ahora, o sea, ¿qué podemos hacer ahora para llegar a la transición? Así que bueno, desde aquí os hago la publicidad. Os recomiendo que lo veáis. No está monetizado el canal, ¿eh? No gano un céntimo con ello. Pero bueno, por lo menos para que la gente se entere de las soluciones que existen Pero bueno, de que para qué. pero uno de los problemas que tiene es que, por ejemplo, el día que pase eso, mañana se acaba la dictadura y hay un gobierno de transición. Los jueces, por ejemplo, no están entrenados para, o sea, ¿cómo tú resuelves ese problema? Y por otra parte, Está pensado todo. ok,
Sí, sí. Bueno, bueno, no es, yo quiero decir que no es la primera vez. El problema es No que es la Cuba está primera vez. pensada entera. El problema es que Cuba está pensada entera, pero los cubanos no lo saben. Número uno, los cubanos no lo saben. Los cubanos no lo saben, de verdad. O A sea, ver, de todo lo que ha pasado por sus manos. pero si el problema de Cuba, niña, es que todo está pensado desde el principio. Los cubanos pensaron en la independencia, cómo iban a hacerla, cómo iban a fabricarla, y lo que hicieron fue entregarse de manos y pies atados a los Estados Unidos. Y después pensaron hacer una república ideal, inventaron cosas. El problema de los cubanos es que piensan demasiado, en lugar de dejar hacer la economía libre y en dejar que las cosas funcionen correctamente. Ese es el problema de los cubanos, no otro. No, Esa es pero la es cosa, eso. que Cuando piensan hablo de todo demasiado. pensado, cuando hablo de todo pensado me refiero a eso. O sea Pero que, ¿qué garantías hay de que obliguen a que esos mecanismos funcionen? a Que ver, también están pensados. ¿qué edad tenemos Entonces, ya? O sea, ya sabemos que una cosa es lo que uno programa y lo que uno piensa para nuestra vida, por lo menos yo con la edad que tengo ya lo aprendí hace tiempo ya. Eh, Y otra cosa Pero es es que luego la vida, o nosotros, sea, Thais, hay que fluir con la vida, pero lo que sí, lo que no puede hacer es porque, bueno, como la vida hace sus cosas, pues entonces pero vamos es que nosotros a no tirarnos la hacemos eso, aventura Thais. no Mira, pensamos nada. pero es que no es eso. A nosotros lo ver, que es que simplemente, sí, dale, Barrenechea. Dale. a ver, nosotros las propuestas de nosotros parten de ese hecho cierto, de lo que está diciendo Ferran y lo que están diciendo Michael también. O sea, nosotros estamos partiendo de la realidad de que tú puedes tener muy bonitos sueños en un café y ponerte a hacer un evento no sé dónde, y El, puedes coger, por ejemplo, legislaciones maravillosas que he visto por el ahí, como la de... comunismo, el comunismo. Exacto. Pero mira, hay legislaciones maravillosas como esta que hizo esta gente de Pinar del Río, que es una maravilla. Eso es adelantado, vaya, lo más adelantado que tú puedes imaginar en este mundo. Pero no hay Ahora, O los garantía. que No hay quieren, yo los les garantía. que digo, quieren como ver con la revolución de la constitución del 40, en fin, ahí cada loco con su ahora, tema, yo les pero pregunto, la situación del cubano, a ver, la cultura cívica del cubano, la cultura política, la cultura de Eso relación es del un cubano problema el día, muy grande. Eso es da un problema para grande. eso. No, y nosotros lo que decimos es eso, nosotros decimos, nosotros no creemos que realmente, porque esa es parte también de, por ejemplo, de eso, hay decir que autonomía o anexionismo está en parte en decir es que nosotros no hemos sabido gobernarnos, hemos hablado muy bien y hemos hecho los castillos en las nubes más bellos del mundo. El comunismo es uno de ellos, pero no es el único. Y sin embargo no ha funcionado. Y nosotros estamos diciendo, vamos a evitar ese problema de nuevo, vamos a tratar de ver si hay otras soluciones. Es lo que decimos, tanto autonomía concertada como otros intelectuales que decimos en la otra parte, decimos, hay otras opciones, vamos a valorarlas, vamos a mirarlas, porque por ahí, digo yo, no se va. Ya vimos que no se llega, ya vimos a dónde llegamos. Y es lo que estamos diciendo nosotros. O sea, nosotros no estamos hablando porque queramos que vengan los españoles aquí a mandar a Cuba y darle patada a los cubanos, ni yo porque diga que los americanos quieran, es que estamos viendo realidades que han ocurrido en la historia de Cuba y estamos haciendo propuestas. En el caso de autonomía concertada se queda un poco más abajo, es más realista, dice, bueno, nosotros vamos a llegar hasta aquí. Yo como intelectual ya estoy yendo un poco más allá y estoy diciendo, mira, pasa esto, hay esto, puede ser muy bien, los castillos en el aire son una maravilla, pero ya los hemos hecho antes y no hemos sabido sí, llevarlo a la práctica. Pero lo también bueno hay que una tiene, historia, o sea, hay una sí, historia, hay precedentes, o sea, no estamos igual Muy malos precedentes, muy bueno, malos pero hay precedentes. otros precedentes de otros países, de Pero otros es que de nosotros no somos transición. otros países. Bueno, pero Nosotros no somos habrá que otros países. probar, yo creo que no, o sea, habrá que buscar la manera, yo creo que existe la manera, a lo mejor no nuestra cabeza limitada y nuestra visión limitada, habrá que hacer un combi entre lo ideal y la vida y a lo que va llevando la vida. Y es verdad que el problema de educación en Cuba es muy grande, es un problema gigante. Pero con eso, no lo sé, yo no diría que la cosa está cerrada o que necesariamente Cuba tiene que ir a una autonomía concertada o a una elección a ningún sitio. Necesariamente, yo creo que eso no está No, no. suficientemente justificado. Simplemente es No, una pero Puede propuesta. ser una opción, puede ser sí una hace falta un opción. mecanismo supranacional que obligue al Estado al estricto cumplimiento de la legalidad vigente. Eso no lo hemos resuelto. No lo hemos resuelto. Si tú pensamos que el Estado cubano viene a la comunidad internacional tardía, o sea, es un Estado tardío, es un Estado que entra en 1902, se supone que ya hubiese usado los precedentes de 300 años de historia, de historia moderna del Estado, y no lo hizo. Entonces, el Estado cubano es un Estado de fracaso, más fracaso, más fracaso. De hecho, de los 57 años republicanos, creo que la mitad son gobernados de una manera No, poco más, democrática o no democrática, más, digamos. más. Entonces,
la Constitución de 40 sí, fue un gran logro, pero duró lo que un merengue en la puerta de un colegio, porque no hay mecanismos que obliguen al Estado a cumplir lo que dice que va a cumplir. Entonces, en ese problema vamos a volver a incurrir porque estamos pensando en el legislador bienhechor, en que todo va a salir así. Yo pienso que ese detalle creo que no se está teniendo tan en cuenta, o no se considera tan importante, porque estamos imbuidos de esperanza. Esta vez sí, tú vas a ver que esta vez sí vamos a hacerlo, y volvemos a caer en lo mismo. Afortunadamente, la ciudadanía es personal, no es una decisión colectivista, es una decisión personal. Es un derecho humano, además. Personalísimo, es un derecho personalísimo que pende del asentimiento personal. Entonces, nosotros nos vamos a ser responsables por, o sea, si la mayoría de las personas individualmente deciden tomar esta opción, bueno, pues tendremos que tener otras consecuencias en ese momento. Bueno, Bueno, si es Michael, que en la descripción del vídeo, bueno, y en el audio, lo que pasa que, bueno, lo que estéis escuchando en audio en Cuba, no sé si podéis llegar un momentito a YouTube para ver la descripción de este vídeo. En la descripción del vídeo puedo poner contactos, si el que se quiera poner en contacto con vosotros, el que quiera ir tendréis redes sociales. Gracias, Para muchas que gracias. todo el mundo sepa cómo puede contactar, si tiene alguna pregunta o lo que sea. Y bueno, nos hemos extendido bastante. Yo seguiría conversando con vosotros, vamos, el día entero, francamente, porque sabéis muchísimo. Yo os confieso que no tengo ni idea. Yo decía, Dios mío, yo que no sé nada ni de nada, ni de historia. Bueno, aprendo pero si esto es lo muchísimo. bueno, esto es lo bueno que tiene, esto es lo interesante que tiene esto. Es decir, el hecho de que se puede hablar con personas que no, porque ¿quién va a recibir este discurso? No va a recibir, los intelectuales lo van a recibir, pero las personas que estén más o menos informadas van a decir prácticamente la misma cosa que puedes decir tú. Es decir, lo interesante de esto es que haya una idea nueva, haya argumentos nuevos y que se puedan escuchar y que se puedan difundir para que cada cual piense lo que le parezca, que tenga opciones diferentes. Bueno, Y si podemos hacerlo. En YouTube tenéis el vídeo del encuentro y tenéis también lo que es la descripción con los contactos y con las direcciones que vamos a poner ahora. Y podéis, por supuesto, comentar, hacer preguntas, a ver si, no sé, lo que pensáis de esto, ¿no? De lo que pensáis de que si Cuba puede ser independiente o no, y si alguien se va a querer comer el marrón o no. Y si alguien quiere ser español o americano o no. Si alguien quiere ser español americano, todo el mundo. Yo quiero ser español americano. Y bueno, quiero agradecer, sí, la gente está muy desesperada, ¿verdad? Quiero agradecer a estos caballeros tan interesantes que me han acompañado el día de hoy. Y bueno, quién sabe, a lo mejor organizamos algo para seguir hablando un poquito más adelante. Así Con mucho placer y mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Thais. Hasta la próxima. Gracias, Thais. Hasta luego. Cuídate. Chao, chao.